Estamos de regreso aquí en la primera hora haciendo análisis de coyuntura, recordándoles nuestra etiqueta de la mañana EU Coyuntura GT. Nos acompañan dos expertos en temas de política, Claudia Villagrán y Adrián Zapata, y estamos a través de Facebook. Para quienes todavía no lo sabían, pueden seguir el programa en vivo desde ahí, además de aportar a través de las redes sociales. Así es, y hay preguntas que vamos a estar aprovechando para que ustedes puedan interactuar con nuestros invitados. Y en todo caso hay otro tema que quedó de la semana pasada. Muchos decían, bueno, este problema del estado de prevención pudo haberse detenido a tiempo, pudo haberse evitado mucho. Por ejemplo, el intercambio de palabras entre el vicepresidente Jafet Cabrera y la reportera Carolina Leverón, por ejemplo. Eso es uno. Y después, más adelante, en otra conferencia de prensa, viene el vicepresidente y vuelve a tener un enfrentamiento con la prensa en cuanto al alquiler de su casa en la zona 14. Licenciada Villagrán, ¿cómo analiza usted esos dos temas específicos y cómo podrían volverse noticia esta semana? Bueno, Salud. Creo que para empezar, el vicepresidente, y yo creo que en buena medida también el presidente, pero en este caso estamos hablando específicamente de él, han tenido una relación muy complicada con la prensa en términos generales. Cuando se empieza a profundizar en algunos temas, rápidamente se exaltan, rápidamente entran en discusiones, y creo que eso es un tema que desde muy temprano dentro de la presidencia, dentro de esta gestión presidencial, se manifestó, y creo que en diferentes ocasiones hemos hablado de la necesidad de un mejor manejo de medios de parte de ellos, pero obviamente cuando se generan estas discusiones, lo único que provocan es que los temas se vuelvan más temas de lo que podrían haber sido, ¿no? Se subrayan y casi que en negritas y en mayúscula, y la gente empieza entonces a ponerle más atención a esos asuntos. Por supuesto, el tema de la vivienda es un tema que ha sido tema con el vicepresidente desde hace algunos meses. Creo que lo ha manejado mal, creo que es un tema que va a seguir siendo punto de discusión en la medida que él no ponga sobre la mesa sobre todo este tema del contrato administrativo, que creo que es un asunto que seguramente se va a seguir investigando, y si llega a ser efectivamente un contrato administrativo lo que existe, que básicamente lo que significa es que sería la vicepresidencia de la República la que está pagando el alquiler de la vivienda, creo que es un asunto que el vicepresidente va a tener que enfrentar y va a tener que aclarar con muchísima más madurez de lo que se ha hecho hasta el día de hoy. Señor Zapata, ¿usted qué cree que debe hacer en el plazo inmediato del señor vicepresidente con el tema de la consulta del alquiler de su casa? Mira, primero te digo, a mí me cuesta un poco que la atención ciudadana en un país donde tenemos el nivel de problemática que todos conocemos, tengamos que, imagínense, es que estamos discutiendo qué es lo que debe hacer el vicepresidente para aclarar la situación de su casa. Sí, yo creo que es un problema grave, por supuesto, en la coyuntura que estamos viviendo, donde la población está hastiada de la corrupción y nadie va a estar de acuerdo, por ejemplo, con que se paguen esa cantidad exorbitante que dice que cuesta la renta de la casa del presidente. Yo creo que eso pues causa hartazgo y es lamentable. Pero yo me pongo a pensar, ¿y será que esos son los problemas fundamentales del país? ¿A qué situación hemos llegado donde en lugares tan importantes de discutir opiniones, etcétera, lo que se está discutiendo es la renta del vicepresidente y quién la paga? Yo creo que eso como que demuestra que la coyuntura nos está consumiendo de una manera que nuestro horizonte está a 2 centímetros de distancia. Bueno, en este caso, Claudia Villagrán, ¿usted añade algo a esto que está diciendo? Solo añadir que tal vez el tema con particularmente con esta gestión presidencial, es que esa fue la plataforma sobre las cuales se lanzaron. Es que si hubiera sido, digamos, una plataforma alrededor de, no sé, el combate a la pobreza o al hambre, podríamos estar discutiendo cosas alrededor o temas alrededor de eso, pero la plataforma electoral se basó precisamente en la transparencia y la lucha contra la corrupción. Entonces, cualquier desliz que se da alrededor de ese tema, por supuesto que provoca todas las discusiones que provoca, porque mucha gente votó por ellos precisamente por apoyar esa agenda que hoy se pone sobre la mesa en cuestionamiento. Ahora bien, usted, el licenciado Zapata, hablaba de 5 prioridades que había planteado el presidente allá en Nueva York, en la Asamblea General de la ONU.
¿Usted cree que eso de algún modo es nuevo para los planteamientos que ha hecho Jimmy Morales durante los últimos meses? Bueno, mire, yo en primer lugar quiero decir que tenemos lo que elegimos. Y nadie, efectivamente, el tema de una plataforma programática, de un equipo de gobierno, etcétera, eso no estuvo presente. Lo que estuvo presente fue el elemento concreto que estaba hegemonizando en el debate coyuntural. Pero yo sí creo que a pesar de eso, sí hace falta en este país una agenda de nación. Y Jimmy Morales no la tiene. Pero yo me atrevería a decir, ¿y hay alguien que tenga una agenda de país vigente en estos momentos? ¿Hay otros actores sociales o políticos que efectivamente tengan una agenda de país? Porque yo sinceramente la única agenda que veo muy estructurada es la agenda norteamericana hacia la región, cuya expresión, una de sus expresiones es la Alianza por la Prosperidad. Y lo que veo es que a otros actores sociales y políticos del país lo que hacen es tratar de ver cómo adecúan sus intereses particulares o sus proyectos particulares a esa única agenda que es la imperante en el país, que es la agenda que ha puesto el imperio en función de sus intereses, que coyunturalmente además hay que decir que en buena medida coinciden con intereses nacionales. Por eso es que cuando el presidente en Naciones Unidas dice, y voy a tener 5 prioridades, y va a ser transparencia, educación, salud, seguridad y desarrollo, yo creo que está bien. No lo elegimos por un planteamiento programático, lo elegimos por ese eslogan tan superficial de ni corrupto ni ladrón. Pero mire, entonces ¿qué? ¿Esperemos otra elección para ver si elegimos a otra persona con una plataforma? ¿O aprovechemos las circunstancias actuales, aprovechemos eso que ha dicho el presidente y que ahora que regrese lidere ese planteamiento que hizo, que reestructure su equipo alrededor de ese planteamiento? Y entonces eso implica cambios. Obviamente, o reestructurar, es decir, son 5 las prioridades. Reorganice su equipo, señor presidente, alrededor de eso. Yo lo que sí creo es que el presidente debe dejar de llorar, orar, gritar, marchar y bailar. Ya pasó eso, ya debe dejar de actuar. Es el momento en que debe asumir un liderazgo. Y creo que hay condiciones. Mire, inspirado, como decía, por la agenda de los 5 temas que planteó, inspirado por la oportunidad que está planteando Colombia en los acuerdos de paz, pues yo creo que debería de interpretar las señales y tratar de ponerse al frente de eso. Y bueno, Felipe mencionaba que quizás esto implicaría algún cambio. ¿Usted lo ve así, licenciada Villagrán, o usted cree que con el gabinete tal y como está se puede agarrar esa agenda de las 5 prioridades y empezar a trabajarla en serio? No sé, me parece que hasta ahora lo que hemos visto, por lo menos en algunas de esas prioridades, podrían ser, digamos, podrían mantenerse los ministerios, quizá como bien señala Adrián, con algún cambio en prioridades o por lo menos con algunos planteamientos más de fondo respecto a las problemáticas. Creo que en salud, quizá educación, pero creo que hay otros ministerios en donde necesariamente hay que hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, el tema de desarrollo, quizá el Ministerio de Desarrollo Social, esos son ministerios que han estado totalmente invisibles durante estos meses de gestión y que son, si funcionaran, son ministerios que realmente deberían de jugar un papel trascendental en lo que esté pasando alrededor del tema de la pobreza, del hambre, ¿verdad? Creo que sigue siendo un tema de debilidad el tema presupuestario, y esa es una. Bueno, ese es uno de los retos. Claro, es uno de los grandes retos que tiene el presidente de aquí en los pocos días, porque ya no son meses los que le quedan muchos, sino días. Pero antes de pasar con el licenciado Zapata de vuelta, licenciada Villagrán, cuando habla de 5 prioridades del presidente, no es la primera vez que escuchamos a un mandatario hablar de prioridades, no es la primera vez que escuchamos a alguien decir, bueno, seguridad, educación, lo hemos oído otras veces. ¿Qué de diferente puede tener esto ahora? Creo que la diferencia podría ser en que efectivamente hay, como ya lo decía Adrián, hay también un interés por parte del gobierno de Estados Unidos en fortalecer algunos ejes de eso, porque son esos, sobre todo el tema educativo, el tema de salud y el tema de seguridad, son los 3 grandes temas que le han preocupado a Estados Unidos alrededor del tema migratorio, alrededor del tema de seguridad de sus fronteras, y ahí hay una coincidencia fuerte de agenda, y hay creo que la
las declaraciones de Joe Biden diciendo, bueno, en la medida en que los gobiernos sigan dando muestras de que van avanzando en esos temas, pueden contar con Estados Unidos como un gran aliado. Creo que eso, leído entre líneas, básicamente quiere decir hay recursos económicos, hay apoyo para que esas agendas que reduzcan en alguna medida los riesgos de seguridad y los riesgos migratorios para Estados Unidos van a ser apoyados y financiados probablemente con recursos norteamericanos. Entonces, creo que sí, lo hemos oído. La pregunta es si efectivamente el equipo de gobierno es capaz de generar los cómo, porque aquí no es solamente de decir el qué, porque del qué creo que estamos que fue lo que mencionó cansados. el presidente en Naciones Unidas, ¿verdad? Y creo que estamos bastante cansados alrededor de los temas del qué. Donde nos cuesta mucho como guatemaltecos ponernos de acuerdo es en cómo llevar adelante este tipo de agendas, cuáles van a ser efectivamente las prioridades y cómo esas prioridades se reflejan en el presupuesto general, en el proyecto de presupuesto, y si efectivamente están los recursos en ese presupuesto y si el Congreso va a aprobar ese presupuesto para llevar a cabo esas agendas. Bueno, y entre los temas que va a tener que afrontar el presidente, podría también agregarse este asunto de la denuncia que está pendiente de la investigación en contra de su hermano y de su hijo. ¿Cómo podría afectarle esto, señor Zapata, al presidente si se llegara a continuar y se encontrara, por ejemplo, que los deben ligar a proceso o que debieran darles órdenes de captura o algo por el estilo? Pues yo vería ahí dos ámbitos de análisis. Uno, el ámbito individual, subjetivo, que sin duda sería un golpe moral muy grande para el presidente, como padre y hermano. Pero yo creo que eso es importante, pero es un ámbito privado de análisis que no nos corresponde, es tema de él. Pero yo creo que, miren, ¿por qué tenemos que ser tan escépticos ante las crisis? Yo creo que las crisis pueden producir oportunidades. Y yo creo que es una oportunidad para que el presidente recapacite y efectivamente se meta en la profundidad de la dimensión del cargo que ocupa. Si él realmente se puede, en ese escenario tan dramático como el que usted ha planteado, si ese escenario se diera y él puede tomar distancia y dejar que los organismos jurisdiccionales resuelvan lo que corresponde, yo creo que esta sería una buena oportunidad para él, para que se dé cuenta de cómo va a pasar a la historia, como el papá y el hermano de quienes fueron enjuiciados, o va a pasar a la historia de otra manera. Yo creo que la crisis podría producir condiciones de reflexión, pero claro, también eso necesita una ciudadanía que exija, no una ciudadanía que siempre se manifieste con escepticismo. Si ya lo dijeron tantos, entonces ya no vale. Yo hago una llamada de atención para, a pesar de la marea que fortalece el escepticismo, yo creo que esa marea hay que nadar en contra de ella. Nadar en contra de ella. Bueno, nadar en contra ha sido parte de nuestra historia, licenciada Villagrán, y en este caso particular estamos en una coyuntura en la que, bueno, hemos estado aquí hablando de varios temas, algunos temas de fondo que algunos oyentes nos señalan como muy importantes, pero otros, por ejemplo, la renta de una casa. Usted dijo que esa renta de la casa del vicepresidente, pudiendo ser un tema fácilmente resolvible, de pronto viene y se vuelve negritas, resaltado y en tipo muy grande. ¿Cómo hacer para que realmente esos pequeños problemas no se vuelvan grandes para un ejecutivo que está en algún sentido contra las cuerdas? Es que yo creo que es tan fácil, efectivamente, como poner los papeles sobre la mesa. Transparencia. Yo creo que la respuesta que dio el vicepresidente, decir, bueno, llévenme a un proceso judicial y en un proceso judicial yo les demostraré qué es lo que está sucediendo, no es una respuesta que responda a, incluso ni siquiera a un tema de acceso a la información, porque si hay una ley de acceso a la información pública, eso es, si se ha convertido en un tema de agenda pública, entonces es tan fácil como que el vicepresidente salga, enseñe los papeles, demuestre que efectivamente está pagando con recursos propios, y ahí se acabaría el asunto. En la medida que se le da larga, en la medida que se va enredando más el tema, obviamente la gente le va prestando muchísimo más atención. Entonces, son temas que pueden ser sacados de la discusión con una acción
de transparencia que en pocas horas pierde una acción certera. Sí. Bueno, la hora también infalible acá y el momento de la pausa también, recordándoles nuestra etiqueta o hashtag de la mañana EU Coyuntura GT. Regresamos después de unos breves comentarios.